Bueno, como cierre a este capítulo momentáneamente de la drogodependencia, pienso que es interesante hacerlo con el tema preventivo. El tema de la prevención, ya en el primer cassette lo había adelantado, para nosotros es como esencial debido a las escasas posibilidades que uno tiene en el tratamiento y rehabilitación del dependiente en carrera. Entonces el énfasis, por supuesto, desde nuestras perspectivas es hacerlo en la prevención. Ahora, esto de la prevención pienso que hay que aclararlo bien, porque por muchos lados y por muchos lugares, y tanto televisivo, radial o escrito, se confunde lo que es realmente prevención con cursos de información. Vamos a ver qué es esto. En última instancia, muy pequeño, muy sucintamente, prevenir es instrumentar algunas reglas o estrategias para evitar que algo se produzca. En este caso, una enfermedad, un trastorno que es la drogodependencia, pero este esquema que yo les voy a señalar puede ser extensivo a cualquier aspecto preventivo de la medicina. Nosotros en la década del 60 aproximadamente, cuando empezamos a ver esta problemática, dijimos que nuestra tarea no estaba en las cuatro paredes del hospital o en las cuatro paredes del consultorio, sino que estaba en la comunidad. Y que ahí teníamos que trabajar si nosotros queríamos evitar que se produjeran tanta caudal de pacientes y aumentara esta población. Pero nos equivocamos mucho y yo pienso que el esquema que yo les voy a describir o voy a tratar de desarrollar, lo importante es mostrarle desde qué errores nosotros partimos, cómo lo fuimos modificando y que lamentablemente vemos hoy en día que muchas otras personas y otros grupos los están cometiendo. Al principio, nosotros, cuanto lugar había y se sabía que nosotros conocíamos el tema, nos llamaban a dar charlas sobre prevención. Y nosotros concurríamos. Entonces hablábamos de la familia, hablábamos de los problemas de la droga, hablábamos de las alteraciones psíquicas, de los problemas sociales. Pero eso servía realmente, no servía absolutamente para nada. Este es uno de los puntos fundamentales. La prevención tiene que hacerse en un plan estructurado, en un programa. Por eso lo que yo les voy a exponer va a ser un programa de prevención permanente. Estas charlas indiscriminadas en colegios, sociedades de fomento, más están al servicio del narcisismo del expositor que en la realidad concreta operativa de la comunidad, porque fomenta la pasividad de la comunidad, la moviliza y no le da ningún tipo de evolución, y por otro lado, además, uno no puede medir, no puede mensurar cuál es su tarea dentro del seno comunitario. Errores graves que en cualquier programa hay que subsanar. Por otro lado, nosotros fuimos viendo, quisimos detectar el punto clave de cuáles son los stop frente a la prevención. Y estos stop frente a la prevención los tratamos de puntualizar. El primer stop frente a la prevención, y que creo que es muy importante señalarlo, son los gobiernos autoritarios.
en un gobierno autoritario uno no puede hacer prevención, porque lo que hacen son campañas de afiches, de cartillas, campañas radiales, que eso no es prevención, y después vamos a ver por qué. La palabra campaña es mala palabra en prevención. Y cualquier trabajo a nivel social en un gobierno autoritario es mala palabra, es un trabajo subversivo. Por lo tanto, uno de los primeros stop es los gobiernos autoritarios. Tenemos que partir de la base que para hacer prevención tenemos que estar en una estructura democrática. Aún en la estructura democrática hay algunos otros stop. Yo le voy a marcar dos nada más, puede haber muchos más, pero hay dos. Quizás uno guiado por buena intención y otros guiados por ignorancia, digamos. Uno de los stop es aquella gente que cree que hace prevención, y uno ve en alguna institución oficial que hay una oficina sobre prevención, y lo único que hacen durante el año, una campaña de afiches, alguna campaña radial y punto. Evidentemente eso está más al servicio de cuidar un sueldo que la preocupación de la comunidad. Hubo algunos otros grupos muy sofisticados, quizás intelectualmente, como me ha pasado a mí y al ex director de salud mental en La Nación, en el periodo 84-86, yo estaba en la provincia en ese momento, como director de salud mental, donde hemos abierto la compuerta para colaborar, y vinieron muchos grupos de gente de buen nivel para querer colaborar, y de golpe a un grupo de psicoanalistas le damos el tema de prevención para que hagan algún aporte, y al cabo de 6, 7, 8 meses no había resultado, nos dan un resultado y dicen no se puede hacer prevención, porque el inconsciente es impredecible y no se puede prevenir la neurosis. Por supuesto, eso habla del desconocimiento que es la prevención. La prevención no es predecir la neurosis, prevenir la neurosis, ni predecir el inconsciente. Apunta más a una cosmovisión de vida, a una manera de vivir que escapa a la cosa individual. Estos grupos después lo entendieron y trabajaron en consecuencia. Y después gente con muy buena intención que de golpe se lanza a hacer charlas y comunicaciones sin tener claro que están quizás cometiendo un error, como haciendo un proselitismo de la droga o de lo que sean que quieran prevenir. Porque la misma palabra prevención, cuando uno va a hacer un programa de prevención sobre droga, por ejemplo, lo que menos tiene que hablar es de droga. Porque hablar de droga sería hacer un cursillo o un curso de información de la droga, ya cuando está desarrollado el proceso de trastorno. Hay que hablar de todo lo que lleva a la droga. Por eso que prácticamente cuando uno hace un programa de droga, violencia, sida, lo que sea, lo que menos habla es de ese problema, sino de lo que lleva a ese problema. Ese es otro de los errores que habitualmente se comete. Teniendo en cuenta esto y viendo que nos habíamos equivocado bastante, subsanando estos errores, fuimos estructurando esto que yo denominé el programa preventivo permanente, que pude desarrollar al máximo a partir del año 84, si bien lo vengo instrumentando desde el año 68, sin interrupción. Aún en el periodo autoritario se pudieron hacer algunas acciones en colegios privados, muy mínimas, pero se mantuvo desde hace prácticamente 22 años. Es el programa con más antigüedad y vigencia, porque lo hemos tratado, no lo hemos tratado, sino que nos han invitado a exportarlo fuera del país y en las provincias, no solamente en la capital. El gran desarrollo, por supuesto, como decía, lo hago a partir del 84 y fundamentalmente entre el 84 y 87, donde estoy como director de salud mental de la provincia de Buenos Aires, en donde se puede hacer la mayor cantidad de talleres. En todo este periodo se hicieron aproximadamente 160.000 encuestas, que van a ver ustedes dónde están insertas estas encuestas, y hemos tratado distintos sectores sociales. Este programa preventivo permanente
tiene dos objetivos y tiene dos instrumentos. Los dos objetivos que persigue son formar agentes preventivos multiplicadores en la comunidad y consultorías de atención en crisis. Y los instrumentos son los talleres expresivo-creativo preventivos y el curso permanente para agentes multiplicadores, para formar agentes preventivos multiplicadores. ¿Qué es todos estos nombres? Vamos a aclararlo. Bueno, ¿qué es formar un agente preventivo? Y un agente preventivo multiplicador es aquel que hace los primeros auxilios psicológicos sociales. De la misma manera que uno puede entrenar a una persona para hacer primeros auxilios físicos y puede hacer respiración boca a boca, masaje cardíaco, inmovilizar a una persona, y no por eso es cirujano o médico, pero puede ayudar. Lo que dicen en Estados Unidos los paramédicos, que ayuda a una persona. Bueno, este agente preventivo multiplicador a nivel de la drogodependencia o a nivel de otra expresión como la drogodependencia, hace los primeros auxilios psicológicos sociales. Puede evitar que una persona se desbarranque, puede evitar en un momento determinado que pueda tener la orientación adecuada y no llegue al máximo de su pozo. Ese es un agente preventivo multiplicador. Y las consultorías de atención en crisis tiene la finalidad de descentralizar la atención médica, de no, la comunidad tiene tendencia rápidamente a centralizar la consulta, es decir, si hay un problema de droga, ir al Gorda o ir a cenar eso. Es casualmente lo inadecuado, la descentralización de la atención y la real atención primaria. Cuando uno hace atención primaria, cuando uno hace psiquiatría social, cuando la hace fuera de la institución. Entonces, estas consultorías de atención en crisis es la manera de sembrar fuera de las instituciones formales, en una sociedad de fomento, en un club, en una escuela, etcétera, consultorios gratuitos de atención, de orientación y derivación en primer tiempo y de atención en crisis en segundo tiempo. Para lograr estos dos objetivos, yo había señalado que necesitamos tener dos instrumentos: los talleres expresivo creativo preventivo, que ahora voy a explicar qué es, y el curso permanente para la formación de estos agentes. En estos dos instrumentos nosotros fuimos subsanando esos errores que expresé al comienzo. El taller expresivo creativo preventivo, como lo denomina, fíjese, taller, es una técnica de taller. Expresivo porque la gente tiene posibilidad de expresarse verbalmente y corporalmente. Creativo porque genera acto creativo y además los pacientes participan con su producción creativa, como lo van a ver. Y preventivo porque toda esa tarea apunta a generar un agente preventivo. El programa lo voy a dar como modelo y vamos a imaginar una institución. Les quiero señalar que desde el 84 hasta el presente se han realizado 1.480 talleres, he realizado. Y de estos 1.480 talleres he producido 14.800 agentes preventivos en todo lo largo y ancho del país, más centralizado en la provincia de Buenos Aires, más que en la capital. El taller, una vez que uno quiere implementar este programa, por ejemplo, una persona de la comunidad se dirige al grupo coordinado por mí para que se instrumente este programa. Por lo general no saben del programa, más conocen de que uno conoce el tema, valga la redundancia, y vienen a buscar información. Entonces yo le pongo el asunto del programa. Si nosotros, primer error que hay que subsanar, si viene una persona de la comunidad, puede venir de una escuela, puede venir de una sociedad de fomento, puede venir
de sociedades profesionales. Si yo solamente acudo al reclamo de ese sector, cometo un grave error, porque este problema, por ejemplo el de la droga, toma todas, lo hemos dicho, todos los sectores y todas las clases sociales y todas las edades. Por lo tanto, si nosotros estamos en un barrio, no podemos dejar ningún sector del barrio fuera. Entonces le decimos, vamos a instaurar un programa. Este programa va a funcionar de la siguiente manera. Primer punto que hace el programa, dirigirse al consejo vecinal. En el consejo vecinal se supone, no todos los consejos vecinales, yo creo que con la práctica democrática esto se va a ir depurando, el consejo vecinal se supone que están concentradas todas las fuerzas del barrio, sociedades de fomentos, credos, clubs, sindicatos, fábricas, comerciantes, educación, obreros, etc., fuerzas de seguridad. Y se hace una promoción del programa. Se dice que se va a hacer un taller, en qué consiste el taller, que se va a hacer un taller primero en la institución que coordina el programa y luego se va a hacer un taller en cada sector en particular, y que de estos talleres va a surgir gente que de la misma comunidad que se va a integrar en una red preventiva en ese sector. Una vez que se hace esta promoción y mostrarle de que la prevención no la puede hacer salud solo, educación sola, aparato de seguridad solo, sino la hace con toda la red social, y están convencida la gente de eso, entonces se implementa el programa. Pero se dice que el programa tiene que ser un programa sin interrupción, porque si no queda en tipo experiencia. Y se le dice, y se le aclara, porque la gente, yo lo había señalado anteriormente, que tiene mucha propensión a hablar de campaña en prevención. Se le aclara que no. La diferencia sustancial, y por eso que la gente que sabe hacer bien prevención no habla de campaña preventiva, la diferencia es que una campaña cubra un lapso determinado. Por más sofisticado que sea, ese lapso de impulso, de promoción, no sirve, porque la gente se olvida. El programa es un continuo y es para siempre. En este momento el problema puede ser la droga, el SIDA, la violencia. Mañana no sabemos. En última instancia, un programa preventivo permanente es un programa para educar para la salud. Entonces, la palabra campaña, sacarla de lado. Cuando hablamos de prevención, entonces programa. Una vez aclarado esto, entonces se instaura el sistema. El primer taller se va a hacer en el grupo coordinador del programa. Y luego, mes por mes, se va a hacer en cada sector en particular de esa zona. ¿En qué consiste, se le dice, el taller? En 4 horas de trabajo. No solamente la persona que concurre al taller va a escuchar. La gente está acostumbrada a ir a charlas y a reuniones en donde solamente pasivamente escucha. Eso es negativo. Eso no es hacer prevención. Es a lo sumo motivar a 1 o 2 personas sobre aclarar algunos conceptos, pero no es realmente una acción preventiva. Entonces se le dice que va a trabajar en esas 4 horas. Y esas 4 horas están repartidas de la siguiente manera. Lo primero que va a hacer el público, este público en el primer taller que se hace por el grupo coordinador, va a tener que ser un taller que yo denomino meeting. ¿Por qué le llamo a este taller primero meeting? Porque va a tener que estar representado todos los sectores sociales. Obreros, credos, educación, profesionales, seguridad, etc. Todos en una representación, no más de 100 personas en ese meeting. Estas 100 personas van a tener la siguiente tarea. Primero van a hacer una encuesta de opinión. Una encuesta de opinión que yo fui depurando, que está basada en la naturaleza del prejuicio de Allport, un investigador norteamericano que trabajó sobre el prejuicio del judaísmo en Estados Unidos y de la raza negra, y yo adapté este enfoque al prejuicio del trastorno psíquico
luego del alcoholismo y luego de la drogadependencia. Y ahora lo estamos adaptando al problema del SIDA. Entonces, una encuesta de opinión muy sencilla, que yo en algunos de los diapositivos ustedes van a poder verla en detalle, tipo multiple choice, en donde con preguntas muy sencillitas uno puede darse cuenta del grado de ignorancia en el tema y prejuicio que tiene ese sector comunitario. Esa encuesta se hace al principio y, por supuesto, para que tenga valor de mensura, se hace al final, a la misma gente que se la encuestó al principio. Entonces, si uno la hace al principio y al final del taller, uno puede ver si lo que hizo en el taller provocó modificación o no. Esa es la manera de subsanar uno de los errores que se cometen y que cometíamos nosotros, de no poder medir la acción preventiva que uno hace en ese sector comunitario. Luego de la encuesta de opinión, va a haber una información interdisciplinaria. Esto es también, cada punto lo voy a aclarar porque son puntos claves para ver cuál es la actitud en la prevención. Esto de la interdisciplina. Nosotros escuchamos mucho por ahí hablar de multidisciplina. Multidisciplina es mala palabra hoy en día. Es un conjunto de agrupación de profesionales que no tienen ninguna comunicación entre sí. Están más al servicio de instituciones muestrario, vidriera, que de trabajo real, de un engrama realmente activo, social o científico. Entonces, un grupo interdisciplinario, pero dos personas del grupo interdisciplinario, puede ser el médico, el asistente social, el sociólogo, un agente preventivo, etcétera, que conozca el tema y que dé una información muy breve, más que todo detonante del tema, para que se piense, no tanto una descripción detallada. Y un tercer panelista, que es el paciente. En este caso, el paciente va vehiculizado por el video. Es decir, ahí, después más adelante podemos verlo cuando hablemos de psicocine, cómo se implementa la posibilidad que el paciente, siendo un paciente, se transforme también en un docente a través de los videos donde ellos relatan, dramatizan, exponen su problemática. Y eso tiene un gran impacto social, porque tiene dos vías. Si bien le beneficia al paciente porque es parte para la rehabilitación, para la sociedad nosotros notamos que es real. Si yo invito a un sector comunitario y le digo, va a hablar Freud y Juan de los Palotes, van los asistentes sociales, los educadores, algún médico por ahí, pero en la comunidad le llueve. Entonces, pero en cambio, si dicen, van a pasar en tal lugar una película de drogadictos, como dice la comunidad, o de locos, entonces ya tiene una especie de atracción especial. Y uno actúa, esa atracción especial la revierte para poder vehiculizar el mensaje. Es un pequeño subterfugio muy interesante para tener en cuenta. Estos videos son los que donde trabajan los pacientes con sus temas y con sus interpretaciones. Y de esa manera se transforma en docente. Una vez dada esa información, viene toda otra etapa de trabajo de la gente. Hasta ahí la gente trabajó solamente en la encuesta. Pero toda esta gente, estas 100 personas, se dividen en 5 grupos de 20 personas, con un coordinador del equipo y un secretario que va a ser elegido de estos 5 grupitos de 20 personas, bien mezclados, heterogéneos. Tarea para hacer este grupo es analizar lo que escucharon y lo que vieron, exclusivamente, y sacar conclusiones ellos mismos, discrepar, estar de acuerdo, aportar, etc. Estas conclusiones van a ser acopiadas junto con las encuestas de opinión para poder yo realizar una devolución a ese sector comunitario. Habíamos hablado que era muy importante hacer una devolución. Uno no puede pasar por una comunidad, movilizarla con un tema urticante y después dejarla. Tiene que decirle qué pasa en esa comunidad. Eso es la devolución. Entonces, con las resultantes de las conclusiones de los grupos operativos que se van a formar, que se forman ahí, trabajan este tema, y las encuestas de opinión, yo tengo elementos para poder hacer una devolución. Pero de estos grupitos, de estos 5 grupos de 20, además, otra consigna es que cada uno se convoque, cada grupo libremente, para formarse como agente preventivo.
Normalmente, en nuestra experiencia, de 100 personas se autoconvocan entre 10 a 15 personas. Estas 10, 15 personas se les toma la dirección y sus datos para ya citarlos para la semana próxima para comenzar el curso permanente de agente preventivo, que después voy a detallar en qué consiste. Pero ahora siguiendo el taller, tenemos que hacer la devolución. Durante tiempo hicimos una devolución de tipo muy fría. Es decir, hacíamos una devolución a través de conclusiones escritas, nos reuníamos con la gente al cabo de una semana, 2 semanas, y decíamos, bueno, esta comunidad tiene este prejuicio, esta ignorancia, le falta esto, pero está reforzado en esto, etc. Valor grande no tenía. Nosotros notamos que no tenía un gran valor. Entonces, tenía que seguir trabajándose. ¿Y cómo hacemos la devolución in situ, en el lugar? A través de un gran taller dramático, un teatro gabinete que yo llamo. ¿Qué es el teatro gabinete? Es una técnica que junto el teatro laboratorio de Grotowski y el teatro libre expresión, uno esas dos técnicas y hago el teatro gabinete. El teatro gabinete es tener yo en mi equipo 2 detonantes dramáticos, 2 personas que sepan dramatizar y proponerle al grupo de la comunidad que lo que nosotros hemos detectado que esta comunidad tiene como ignorancia, déficit o no, o prejuicio, lo va a dramatizar ella misma a través de una historia que está reflejada en las conclusiones y en la encuesta de opinión. Y entonces hago dramatizar a toda la comunidad. Comunidad donde uno mete, además de lo intelectual, lo corporal, dramatiza, no se olvida más de ese pasaje. Una vez que dramatizan, que eso puede llevar media hora, 40 minutos, se hace un gran debate de esta dramatización. Y por último, nuevamente, una encuesta, como yo dije, la encuesta de opinión, que es antes y después. El taller dura 4 horas, pero nos han quedado a nosotros 15 personas, de 10 a 15 personas, que pasan al curso permanente para formarse como agente preventivo. Y ahora vamos a ver por qué es curso permanente. El curso para formador de agente preventivo multiplicador comprende todos los temas de prevención que nosotros pensamos que tiene que saber una persona de la comunidad, que puede ser cualquiera, una ama de casa, un comerciante, una doméstica, un profesional, un estudiante, puede ser cualquiera, un agente preventivo multiplicador. Comprende los siguientes temas: hombre, mujer y niño maltratado, estimulación temprana, orientación sexual, drogadependencia alcohólica, prevención y educación, familia, salud mental, técnicas no convencionales de abordaje y medios de comunicación masivo. Todos estos temas hacen a lo que es la prevención y que tiene que saber esa persona de la comunidad para poder operar como agente preventivo. Entonces entra la semana después del taller a el curso. En eso tiene una parte teórica y un coordinador que después que dan la parte teórica hace trabajar esa parte teórica. Pero este coordinador es muy importante porque además de hacer trabajar el contenido teórico que le va a tocar de estos 10 módulos, va a darle tareas a estas personas a los sectores que correspondan, ya sea si pertenece a un credo, a una fábrica, a una sociedad de fomento, a una escuela, etc. ¿Y qué tarea le va a dar? La tarea de investigar qué momento se puede hacer el taller en ese sector, qué incidencia hay de este problema en ese sector, hacer una pesquisa, entrenarlos para que hagan una pesquisa diferenciar entre lo que es el amarillismo de difusión y la real información en este tema u otro, proponerle que hagan eslogan, cartillas, trabajos partiendo del sector sobre el tema.
Entonces, además de esos contenidos que están elaborando teóricos, formándose, le dan tarea y están actuando como el vaso comunicante natural, como el líder natural del sector. Es la mejor manera de comunicarse con el sector social, porque si no uno rebota en el sector social. Entonces, a las 4 clases, a los 4 módulos, y esto lo aclaro, la diferencia entre módulo, clase o tema. ¿Por qué le denominamos módulos? Porque está empalmado en un circuito permanente. Un módulo, como uno lo sabe, la palabra módulo, como un modular de mueble, puede per se ser una pieza, pero articulado con otra puede tener distintas formas. Y no necesita tener un correlato. Entonces, estos son per se unidades únicas, pero tienen armonización entre todas. Al cabo del segundo mes, nosotros ya tenemos preparado para hacer el taller, ya no meeting, sino un taller específico en el sector social, pongamos en un sindicato, exclusivamente con gente del sindicato. Entonces, en ese taller van a surgir 10 o 15 personas que van a pasar al curso permanente. Pero el curso permanente ya está en la clase quinta, en el módulo quinto, pero no importa, porque per se esa unidad sirve y además, como es permanente, al cabo de los 5 o 4 módulos restantes, va a entrar otro sector social. Y como es una cinta sin fin, continuamente lo puede cubrir los 10 módulos, cada sector. Entonces, al cabo de un año, uno puede llegar a comprobar que en un sector, en un barrio, dividido de esta manera, puede tener como mínimo 100 agentes preventivos en ese sector comunitario, coordinados por el lugar que genera el programa, trabajando en la comunidad, para evitar que se desbarranque el tema X en cuestión. Pero además de eso, bueno, lograr uno de los objetivos, nosotros dijimos que era muy importante la formación de agentes preventivos multiplicadores. Si no, nosotros no podemos hacer mucho con este tema. Es la formación de consultorías de atención, de orientación y derivación en primer grado y en segundo grado de atención en crisis. ¿Y dónde se van construyendo esas consultorías? Que es más difícil esa penetración. En cada lugar donde luego se hace un taller, léase credo, sociedad de fomento, club, escuela, etcétera, se le propone ofertarles un consultorio gratuito en donde las personas del sector puedan ir a buscar orientación, derivación y en última instancia, en una situación crítica, una atención en crisis, para luego ser derivado adecuadamente. En síntesis, para reafirmar el concepto, tenemos 2 objetivos. Uno, la posibilidad de transformar en la comunidad y construir agentes preventivos multiplicadores. Y el otro, en esa misma comunidad, generar consultorías que tienen 2 etapas, una de orientación y derivación y otra de atención en crisis. Para lograr esos objetivos nosotros necesitamos 2 instrumentos y esos instrumentos están divididos de la siguiente manera. Los talleres expresivos creativos preventivos, como los hemos explicitado, y el curso para la formación de los agentes preventivos que surgen de los talleres. Esta técnica, yo lo he expuesto, tiene la aplicabilidad en la comunidad, pero la comunidad, a título más didáctico y yo diría de mayor penetración, hacemos una pequeña discriminación. Y esta discriminación en la comunidad sería la siguiente. Comunidad en general, por un lado, agentes de salud en particular, pacientes en particular y educación en particular. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta misma técnica
a estos sectores, porque todo es comunidad, lo que he expuesto, le utilizamos la misma técnica, pero con algunas variantes, dadas las características de estas poblaciones. Partamos de agentes de salud. Agentes de salud serían los hospitales y todos los que constituyen los hospitales, las facultades donde se forman también futuros profesionales, donde hay médicos, psicólogos, odontólogos, enfermeros, farmacéuticos, etc. Y gente que está al frente de las instituciones. Esta área es un área bastante vulnerable y bastante débil. Lamentablemente la facultad, este tema de la prevención, hace años atrás nunca lo había encarado adecuadamente y quedaba circunscrito a algún capítulo que rápidamente el estudiante lo pasaba por arriba. Entonces pensemos que los actuales directivos o conductores tienen esa impresión de lo que es la prevención, que en una de esas puede ser, como dije anteriormente, equivocadamente una campaña de afiches, cartillas, alguna campaña televisiva o radial. En el momento que yo tuve oportunidad, como he señalado anteriormente, de estar en el ministerio y poder ver todos los hospitales de la provincia, me encontré con esta problemática, que cuando iba a los hospitales y hablar de prevención parecía como una cosa no muy seria o no de mucho nivel científico. Entonces decidí hacer lo que se llama mesas de sinceramiento. Y 2 veces o 3 veces por mes me reunía con todos los jefes de servicio, el comité asesor técnico del director y el director, a trabajar 2 temas fundamentales: salud mental y prevención. Encontramos resultados realmente muy valiosos porque nos dimos cuenta y ratificamos nuestra idea de que había un desconocimiento total sobre este tema y era una manera, evidentemente, de hacer prevención. Luego que hacíamos un caldeamiento con estas instituciones, hacíamos todo el programa de los talleres. El otro sería el tópico que había señalado de los pacientes. Lo he señalado que utilizamos dentro de la técnica de los talleres expresivo-creativos preventivos a los pacientes a través del video o del film, bajo la técnica o a través de la técnica del psicocine, donde el paciente se transforma en un agente preventivo y en un docente. Esto es un trabajo muy especial en una población cautiva, marginal, como es el paciente psiquiátrico, y se le puede hacer revertir toda esa marginalidad o esa actitud aparentemente negativa, transformándolo en un hecho positivo, saliendo él, a través de este trabajo preventivo, en los talleres preventivos con los pacientes, como docente. Y el otro final de esta subdivisión de la comunidad era la educación. ¿Por qué la educación aparte? He señalado de que muchas veces los hechos cotidianos, la observación de hechos cotidianos, a nosotros nos ayuda mucho para poder quizás cambiar el rumbo, rectificar o clarificar. En ese momento de mi gestión pública tuve la oportunidad de concurrir al Museo de Ciencias Naturales. A mí me apasionan los museos, no solamente los consumo cuando uno sale del exterior, sino los consumo acá, y en ese momento, estando en La Plata, hacía como 20 años que no iba al Museo de Ciencias Naturales. Me invita, me lleva a un antropólogo y un ejecutivo del museo, me hace recorrer el museo, una cosa realmente maravillosa. Por fin entendí bien toda la cantidad de huesos que hay en el Museo de Ciencias Naturales, etc. Pasamos por un lugar y vemos Valle de Anja,
Me llamó la atención, pues hacía muchos años yo sabía que había algunas piezas egipcias, pero que no había un lugar reservado específicamente para una tumba, no muy conocida, a la tumba de Ansha, y le pregunté si se podía ver. Sí, cómo no. Entonces, cuando entramos, vemos un gran predio, parte iluminado y parte oscuro. El parte iluminado, los más destacados plásticos platenses, se habían donado su tarea para hacer la reconstrucción de la tumba, había algunas piezas, no muchas, pero me interesaba ver más, y veía una parte oscura. Entonces le pregunto a la persona, ¿se puede ver? Sí, sí, cómo no. No va a haber mucho porque estamos en refacción. Bueno, enciende la luz y ¿qué me encuentro? La gran depredación. Los acrílicos que definían las piezas arrancados, ánforas milenarias rotas y robados pedazos, cubiertas de desperdicio, la reconstrucción pictórica de la tumba toda manchada con cualquier tipo de graffiti que ustedes puedan imaginar. Y la pregunta que me surgió a mí, a esta autoridad, era preguntarle quién hizo esto. Alumnos de capital y alumnos de provincia. Entonces me surgió otra idea. ¿Quién tiene la culpa de esto? Y bueno, primero los padres, porque lamentablemente gran cantidad de padres, para no decir una cifra pesimista, no tienen idea de lo que es un museo. Creen que es una habitación donde se juntan piezas y se junta polvo. Y solamente cuando salen en tour o de turismo entran a girar por museos sin saber qué es lo que están viendo. Y cuando vienen acá a su país pasan a 500 kilómetros de distancia al museo. Por lo tanto, el muchacho no bebe la importancia de lo que es un museo, la sapiencia que uno puede encontrar en el museo. Por otro lado, educación. Educación que ha distorsionado y lamentablemente tiene que rectificar en el muchacho. Hay muchos docentes que creen que ir a un museo es un pasaje de boleto culturoso a la República de los Niños. Y entonces cuando van al museo con un grupo de alumnos, se van a charlar con una compañera o con alguna mujer ahí del personal, tomando un café, y los dejan ir dando vueltas solos por ese predio. En una edad actuadora, gente que no está contenida y guiada, no me puede sorprender que se pueda hacer esto. Esta anécdota me llevó al programa de prevención rectificar y sacar educación de la comunidad en general. ¿Por qué? Porque nosotros vemos a diario que muchos grupos, mucha gente quiere hacer prevención en colegios y directamente va a abordar a los alumnos. Desde nuestra perspectiva, eso no sirve absolutamente para nada si no se aborda a los docentes y a los padres, porque incuestionablemente tiene que ser un engrama para poder abordarlo preventivamente. Entonces, nuestra propuesta fue hacer, primero con los padres, los laboratorios de reflexión familiar, es decir, un poco ayornar la famosa escuela de padres, que creemos que había que ayornarla porque la misma palabra escuela de padres es un poco omnipotente, y darle un giro didáctico y operativo distinto. Pensemos antiguamente en la escuela de padres, quizás entró en desuso porque gente que tenía 2, 3 trabajos iban tomando su tiempo y quizás a las 2, 3 clases se sentían como retados dentro de la escuela. Entonces esa no es la función de los laboratorios de reflexión familiar, sino es trabajar con las familias y ver desde lo positivo cómo se pueden ir agrupando más familias con técnicas actualizadas, de medios audiovisuales, técnicas dramáticas, role-playing, etc. Me pueden decir algunos docentes que siempre son los mismos padres los que participan de los chicos sin problema, no importa, son los líderes naturales. Entonces traerlos, trabajar con ellos, y ellos van a ser los vasos comunicantes con los otros padres de chicos con problemas. Una vez trabajando el tema preventivo con los laboratorios de reflexión familiar y con ellos también hacer el curso de agentes preventivos y los talleres, concomitantemente o después trabajar con los docentes. Nosotros pensamos que un docente es un agente preventivo per se, bajo todo punto de vista, pero hay que prepararlo. Trabajar con todos los docentes, tampoco.
no creemos que tiene ninguna utilidad. Sabemos bien que hay más de 50% de docentes que son docentes porque no han tenido suficiente voluntad para hacer un estudio terciario o un estudio universitario, y para no quedarse en la casa. Por lo tanto, ese docente no nos interesa. Es el docente que va a mirar el reloj, es el docente que no va a hacer ningún curso de actualización, va a chillar y nada más. Nos interesa el otro docente, que aunque pida sus reivindicaciones, es docente. A ese docente se lo transforma, se lo prepara y como agente preventivo, y va a entender muy claramente que es mejor hablar 5 minutos menos de matemática, de castellano, de geografía, de historia, y a generar un espacio, que no para hablar de la droga, del alcohol o del SIDA, sino para hablar de la vida, que como hemos dicho, lo que tiene que saber el joven es qué es lo que lleva al desequilibrio, porque no lo estamos preparando en un curso para ilustrarlo. Entonces, ese docente va a entender que él puede ser docente y agente preventivo. Y por último, por supuesto, con los alumnos específicamente. ¿Trabajar con todos los alumnos? No, tampoco. También sabemos que vamos a una escuela y nos dice, hay 1000 alumnos que van a estar en la charla. No sirve eso, porque esos 1000 alumnos, 900, van a pasar el momento, como no dan clase, la pasan de arriba, entonces van a sabotear a los que quieren escuchar. Nosotros llegamos a un acuerdo en ese momento con educación de que el día que nosotros íbamos a implementar la acción preventiva era asueto y venía el alumno voluntariamente. Usted ahí ya hace un sedazo y quedan, pongamos de 1000, quedarán 200. Edades desde, yo diría, yo lo hice desde tercer grado hasta quinto año, pero cuando me consultan yo digo que hay que trabajar desde el jardín de infantes. ¿Pero por qué desde el jardín de infantes? Porque es el momento en cuando uno puede abordar a los padres y a la familia de la mejor disposición. Es cuando hace la mejor buena letra un padre y una madre. Ya en el primario, mitad de primario puede ser que lo acompañe el papá, después queda la mamá sola, secundario ni mamá ni papá y ya lo perdió. Entonces, trabajar desde el jardín de infantes. Igual, le refiero a mi experiencia de tercer grado, hacíamos la acción de los talleres por sectores, tercero y cuarto grado, quinto y sexto, primero y segundo año, tercero y cuarto año y quinto año. En cada sector hacíamos los talleres, salía gente para formarse como agentes preventivos. La diferencia, es una pequeña variante a la técnica de los talleres, es que en esta actividad no había mensaje previo. Es decir, construimos nosotros el mensaje con la necesidad del sector, con los de tercer grado, con los de quinto, con los de primer año, etc. Y además nos sirve para hacer una especie de evolución lamentable, de ver cómo la educación, entre comillas, en nuestro país va cercenando la creatividad y la capacidad expresiva. Porque nosotros veíamos que chicos de tercero y cuarto grado participaban, eran creativos, y a medida que iban pasando los grados y los años se hacían más reservados, menos participativos y menos creativos. Importante también para tenerlo presente en la instrumentación preventiva. Teniendo presente esto, y por supuesto solamente ha querido ser un pantallazo, y los remito a los que deseen profundizar a un libro que he sacado ahora por Editorial País 2 que se llama Salud Mental, una propuesta preventiva permanente, donde se profundiza los 14.800 agentes que hemos generado, los 1.480 talleres que hemos hecho y las distintas vías de abordaje, como he señalado últimamente, de cada sector. Como conclusión, yo le diría que le voy a contestar todo esto de la prevención con lo que habitualmente una madre o un padre me viene y me consulta.
¿Qué puedo hacer, doctor, para evitar que mi hijo ni se tiente, ni fantasee o se contacte con la droga, con el alcohol, etcétera? Y yo le refiero a esta persona un aforismo que sigue siendo tan vigente para mí como siempre, que es: la mejor prédica es el ejemplo. ¿En qué sentido? Yo puedo ser Freud, y pongo a mi hijo en un banquillo y le recito los 3 tomos de Freud, de mi obra, pero no sirve absolutamente para nada si mi conducta no es el ejemplo. ¿Por qué? ¿Qué autoridad yo puedo tener sobre mi hijo con respecto si yo quiero que estudie, si lo único que ve, que yo leo, son los dibujos de final de diario o leo cualquier baratija de revista? ¿Qué autoridad puedo tener sobre mi hijo si me ve fumar como un sapo y tomar alcohol y llenarme con comida como un odre? ¿Qué autoridad puedo tener para que haga actividad física si tengo una panza de 2 metros y corro 100 metros y me canso? La autoridad emana de mi misma conducta, no de mi intelecto. La persona, los padres, la población, los colegas piensen en eso. No se puede hacer una escisión. Por un lado yo decir, hagan esto, y por otro lado mi conducta dice otra cosa. Acá cerramos el tema preventivo.